Daniel, Karina, Silvina, gracias a los tres. Muy generosos, muy gentiles por este ratito. Bueno, le preguntaba a Filmos, ¿va a ser posible discutir despenalización del aborto de vuelta, la reforma del Código Penal en un año electoral, más allá de las reformas, eventualmente régimen previsional, etcétera? A mí me parece imprescindible. Yo creo que este ha sido un año perdido en algún sentido para el Congreso, más allá que se batió el tema del aborto, pero no hubo leyes sustantivas en las que se pudiera avanzar. Que la Argentina tiene un problema previsional es recontra evidente y que cada día se agudiza más. Que hay un debate fuerte sobre el tema de seguridad, la cuestión del cambio del Código Penal, un debate importante. Yo estoy muy en contra de la baja de imputabilidad, pero es un debate que hay que dar en Argentina y es un debate significativo. La discusión sobre el financiamiento de la política es sustantivo. Yo aspiro que sí. A mí me parece que la sociedad está 3 pasos adelante de la política y está esperando que el Congreso trabaje y plantee estos temas. ¿El oficialismo lo va a impulsar, Karina? Sí, y además así lo hemos hecho, por ejemplo, en el año 2017, que también fue un año electoral muy importante, trascendente, incluso bisagra para todo lo que fue la consolidación de Cambiemos, y en donde sí trabajamos en el Congreso. Acá lo más importante es los acuerdos políticos al sentarnos en el recinto. Nosotros no somos mayoría, no podemos imponer una mayoría y tiene que ver principalmente con el acuerdo de las otras fuerzas que integran el Congreso, si realmente tienen vocación de legislar o en realidad vamos a hacer un como sí, porque vamos a atravesar un año principalmente electoral que comienza en Chubut y que continúa, pero ley de barra bravas lo obturó parte de Cambiemos, fue Lustó el que dijo vuelva a comisión y algunos acompañaron. Quiero decir, esa solidez de Cambiemos que estuvo resquebrajada en este semestre, incluso con la despenalización del aborto, ¿volverá a ser solidez o habrá más ruido? Por eso le preguntaba respecto a cuál va a ser la impronta. Yo no creo que fue un tema de Cambiemos, en el caso de Lustó, pidiendo que vuelva, porque en realidad había una posición muy clara de la oposición en no acompañar y él escuchó ese sistema y solicitó que pase a comisión. Acá se hizo un trabajo y quiero destacar principalmente el trabajo que hizo la diputada Pitiot y Macetani, por ejemplo, junto con Cambiemos en ese proyecto y que volvió principalmente por la intención de la oposición de que no darle el gusto al presidente en sacar esa ley. No estoy en absoluto de acuerdo. Porque la oposición... ¿Es lo que pasó? No fue lo que pasó. Me parece que la oposición planteó cosas en comisión que no fueron tenidas en cuenta. Entonces, cuando llegó al recinto, donde se fueron introduciendo cosas de un modo no prolijo, me parece que quedó en evidencia que los acuerdos no estaban claros. No estoy de acuerdo. Creo que en absoluto. Porque además, como integrante de la oposición, hemos dado todos los debates que se plantearon, hemos pedido sesiones especiales donde no tuvimos quórum, hemos pedido que haya más sesiones ordinarias, porque hay muchísimos temas que nosotros también planteamos y queremos debatir. Me parece que en el tema de barra brava no se quiso escuchar a la oposición. Entonces cuando se plantearon cosas, como por ejemplo, quedaba en evidencia que una persona... Lo digo como un sentido figurado. Tiraba una botella en el campo de juego y tenía la misma penalidad que casi un asesino, quedó en evidencia que el esquema no estaba bien cerrado. No era ese, pero es que ese proyecto... A ver, digo, como para cerrar este punto, ese fue un trabajo que se realizó, que tuvo más tiempo a pedido de la oposición, que se abrió el proyecto, porque el proyecto que llegó del Poder Ejecutivo no fue el mismo que se presentó en dictamen y que se votó en general casi por unanimidad, creo que un solo diputado que votó en contra, y luego comenzaron estas peripecias que son típicas, no es la primera vez que sucede. ¿Y eso va a ser discutido en febrero, en extraordinarias en febrero o directamente a partir del 1 de marzo? Pero lo más importante es que acá no hay una actitud de imponer de parte del oficialismo ningún proyecto, porque principalmente no se puede. Nosotros tenemos que consensuar y concertar cada uno de los planteos que muchas veces se llevan al recinto y se vuelven o se manifiestan a modo de chicana. ¿Qué es lo que pasó con lo que vos estás planteando de la tentativa que se podría haber discutido y que se discutió en comisión y que luego también hubo un desdecir al momento de tener que votarse esos artículos? Con ese criterio hubieran llevado al recinto, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no lo llevaron. Me parece porque no corresponde, es muy distinto. Uno es un proyecto legislativo. Sobre todo cuando está en juego la vida de los argentinos y el futuro. No, pero ¿qué tiene que ver? Si sabes que no tiene que pasar nos endeudan por miles de años. Si no lo hubiésemos hecho, no te preocupes. Lo tenían que haber llevado. Una cosita.
A mí me parece que no estaba para salir la ley de barra bravas. Objetivamente, todos votamos a favor prácticamente. Y después, cuando empezó articulado por articulado, había dificultades. Tengo la impresión de que va a venir en febrero y va a salir. Y es lógico, y la Argentina necesita una ley, claramente, donde haya racionalidad en las penas. Un barra brava es un barra brava, pero tiene que tener cierta racionalidad con el resto del código. Había un tema con la tenencia de la persona que compra una entrada falsa, que en términos generales la compra de buena fe, porque nadie va a ir a comprar a propósito. Bueno, a mí me parece que va a terminar saliendo en febrero y que tiene sentido. También, y no lo había llevado a extraordinarias, la ley Micaela, que tiene que ver con todo el tema de violencia de género, se surgió a partir de lo que pasó en la sociedad. O sea, me da la impresión, primero, que el Congreso tiene que trabajar más tiempo. No tiene sentido hacer de marzo a noviembre y que después llame el Ejecutivo de extraordinaria. Eso arrancó en la Constitución de 1853, cuando la gente venía en carreta. Eso ya no tiene ninguna lógica. Entonces, sería importante, a mí me parece, que no solo manden la ley de barra bravas y el tema de financiamiento de la política, sino un montón de leyes que son naturales, que la vamos a votar todos y que sirve para que el Congreso funcione. Yo creo que ahí hay un tema clave y que el gobierno tiene que... Ahora, la reforma del Código Penal es una reforma medular, central. Eso es muy relevante que pueda ser discutido porque incorporan figuras delictivas que no están, caso del grooming, etcétera. Le ponen a los delitos de la corrupción un corsé diferente a los que tienen hoy. Hay que llevarlo al siglo XXI. Y ojalá se pueda debatir más allá de cuál es el calendario electoral, que efectivamente, como dice Daniel, nosotros podamos tener una participación legislativa que realmente enorgullezca a todos los argentinos, como por ejemplo lo que fue el debate de aborto, largo, extenso, que quizás hizo que el Congreso estuviese abocado a este tema, pero creo que logramos, incluso habiendo perdido quienes estábamos a favor, un paso hacia adelante sobre... ¿Y esa discusión va a volver a plantearse? El debate, sí, la campaña va a presentar nuevamente el proyecto. Nosotros, dentro de la multipartidaria, estamos pensando en acompañar y diseñando una estrategia que vamos a volver a conversar. ¿Qué aspiran? ¿A que el Senado cambie lo que ya votó? ¿Con esta composición? Lo que pasa va a depender mucho de cuál es el proyecto. Y también esto atraviesa... O sea, ¿va a haber modificaciones a lo que ya se votó? Puede ¿No va a ser el mismo proyecto? Eso queda primero a criterio de la campaña de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que va a tomar la decisión. Ellos vienen presentando durante muchos años estos proyectos, cuál va a ser el que va a presentar, si va a presentar el dictamen, si va a presentar el proyecto original o si van a presentar un proyecto que quizás se adecúe a algunas cuestiones que se han venido planteando. El debate del Código Penal no es ajeno al tema de aborto, porque está el artículo que penaliza a la mujer, y entonces tanto el debate de Código Penal como la despenalización del aborto van a ir de alguna manera de la mano. Yo creo que hay dos puntos que son claves. Uno es el tema del protocolo de seguridad y lo que mandó Patricia Bullrich. Creo que realmente, y lo ha planteado Carrió, y yo creo que está en lo cierto, tiene que ir al Congreso a ser debatido. A mi modo de ver es inaplicable una policía bonaerense, donde un policía se forma en 9 meses y claramente tiene dificultades inmensas para llevar adelante ese protocolo. Creo que vale la pena el debate. Yo no estoy de acuerdo con el protocolo, pero vale la pena. Y el otro punto es que tenemos que lograr que empiecen las clases. Y para lograr que empiecen las clases hay que fortalecer no solo el tema de las paritarias docentes, sino, por ejemplo, reforzar el tema de la ayuda escolar cuando arranca en marzo. Yo presenté un proyecto, espero que el gobierno lo pueda llevar a las extraordinarias, y es que en marzo, para que arranquen las clases, y cuando todas las familias tienen la ayuda escolar para que empiecen, hacer un refuerzo para que logremos... ¿Cuánto es la ayuda hoy y cuánto plantea usted? Yo lo que estoy planteando es una ayuda adicional de 3.000 pesos general. ¿Y hoy? En términos generales es de 1.600 pesos, depende de la categoría, pero en términos generales es así. La mitad de los pibes, si nosotros no los cooptamos y no logramos que vengan en marzo, es difícil después. Debemos lograr que en marzo arranquen todos los chicos. Si no arrancamos con desgranamiento. Una cuestión que a mí me parece central es generemos las condiciones para que todos arranquen en marzo. También lo que pasa es que el tema jubilaciones, porque el índice de las jubilaciones, porque la Corte les pidió al Congreso que hagan un índice. De todas maneras, ese debate que se dio el año pasado, que claramente perjudicó a los jubilados y las jubiladas, es un debate que habrá que revisarlo, porque fueron la primera variable de ajuste que se hizo durante este gobierno. Entonces, claramente eso tiene que suceder. Y respecto a la ayuda escolar, por supuesto que coincido, Daniel, pero lo que tenemos que saber que hoy los índices de deserción escolar están aumentando y muchos tiene que ver con familias que ya no pueden mandar a los chicos a la escuela. Es un dato de la realidad, es un dato que vivimos hablando con la gente en los barrios, hablando con los directores de las escuelas, y muchas veces hay chicos que todavía van por el tema del comedor. Me parece que hay que ver esta realidad que estamos viviendo y que seguramente un refuerzo va a ayudar.
pero hay una cuestión de fondo que tiene que ver con que los que todavía tienen salario, su salario se ha desgranado mucho y lo podemos ver en los índices de baja de consumo. Entonces creo que hay temas de fondo que queremos debatir en el Congreso. Nosotros no queremos hacerlos por los medios, queremos hacerlo en el Congreso y tal es así que cada vez que nos fuimos convocados, fuimos a las sesiones y hemos pedido sesiones extraordinarias para un montón de temas que tienen que ver, como dice Daniel, con que a veces la agenda de la gente está mucho más adelante de nuestra propia agenda. Karina, perdón que voy hacia usted, pero lo de las jubilaciones que dice muy bien Lourdes, ¿ya hay proyecto oficial del gobierno o todavía no? No hay un proyecto, hay un borrador que viene trabajando el ANSES. Es un compromiso que nosotros tenemos de trabajar en una reforma en el año 2019, una reforma integral a todo el para sistema lo cual se creó una comisión, no me equivoco. Exactamente, y que viene trabajando de hace 2 años, porque lo que nosotros hicimos el año pasado era solamente el cálculo de movilidad jubilatoria, que efectivamente se está implementando lo que dijo la Corte, y esto Emilio Basavilbaso lo está implementando según lo que el criterio que aplicó la Corte de cambiar el RIPTE por la otra fórmula que no me acuerdo. El ICBIC. Exactamente. Exactamente. Lo último, agradeciéndole la generosidad a todos. Va a ser un año muy intenso electoral. Empieza el calendario en Chubut, pero sigue en Neuquén con la elección el 10 de marzo, etcétera. Santa Fe ya tiene el desdoblamiento confirmado. La Pampa. La Pampa. La Pampa, arranca La Pampa. La Pampa, ¿qué dije? Chubut, La Pampa. Ahora, lo cierto es que Santa Fe se sabe que vota las primarias en abril, en junio la general. La provincia de Buenos Aires, Cancelare, dice que se desdoblan. ¿Se desdoblan las elecciones? Ojalá, para mí sería bueno que se desdoblen, porque se podría discutir en serio la situación de la provincia de Buenos Aires. Los hospitales, las escuelas, la venta de droga. Se podría, por primera vez, que no es posible cuando es toda la tira larga, discutir en concreto cómo está funcionando la gestión de la provincia de Buenos Aires. ¿Y a usted le gusta la idea o no? Eso va a ser una decisión de la gobernadora. Armó una comisión que está estudiando todo el proceso de desdoblamiento. Será fines de febrero, principios de marzo, en que sabremos cuál es la decisión de la provincia de Buenos Aires. Creo que el debate de la provincia de Buenos Aires siempre está insertado en una lógica nacional porque representa el 19% del padrón electoral, afecta la realidad de todo el país, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, y sin duda creo que poner el eje en aquellas cosas que son necesarias resolver en la provincia de Buenos Aires va a ser tema de la campaña el año que viene a nivel nacional. Del padrón, no, el 38. Casi el 40. Casi 40. Ah, sí, es el 19% de coparticipación y casi el 40%. Por eso me quedó el número, perdón, porque justamente el Fondo de Recuperación Histórica... Bueno, más a mi favor. Este año le faltan 19.000 millones de pesos. Es mucho mayor. Era más. Era un número exagerado en relación al resto. Gracias, lo último. No, si uno ve cómo se modificaron los esquemas de coparticipación, si bien en un primer momento en las provincias hubo una mejoría, hoy por hoy claramente las beneficiadas fueron Ciudad de Buenos Aires y provincia respecto a cómo venían en el 2015. Sí. Me parece que hay que sentarse a la mesa con esa deuda histórica. Los intendentes de la provincia dicen lo contrario. Sí, y el presupuesto también. Los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Solamente lo que pasó fue que recuperó el fondo y lo perdió después con el debate sobre el presupuesto general. Exacto. Y le faltan 19.000 millones de pesos. Eso es Exacto. objetivo. Y está tomando un nivel de endeudamiento la provincia de Buenos Aires similar al de la nación. Bueno, son los bonaerenses contra Santa Fe. No, tenemos una deuda histórica de coparticipación, porque hoy hay que mirar otras cosas. Hay que resolverlo también. A los tres, gracias. No, gracias a vos. Muy generosos como siempre.